San Pío de Pietrelcina. En este video vamos a hablar sobre uno de los personajes más emblemáticos del siglo XX. Una persona rodeada de misticismo, de signos, de fe, de controversia. Una figura muy importante dentro de la Iglesia Católica. Le hablo sobre el Santo Padre Pío. Actualmente existe cientos de miles de material acerca del Padre Pío en que nos muestra muchas de sus anécdotas que tuvo durante su larga vida en esta tierra. En esta ocasión les traigo una breve reseña basado en el libro de Francisco Sánchez, titulado El Padre Pío de Pietrelcina, de Editorial Círculo, en donde nos describe cómo fueron los primeros momentos de su vida hasta ser mayor. La vida del Padre Pío fue excepcional desde su infancia. Su nombre, Francisco Fornione. El ambiente en que vive es triste y de digna indigencia. Su padre emigra a América para intentar resolver los problemas económicos de la familia. Mientras tanto, su madre hace cargo de la administración de los campos. El futuro Padre Pío nace en Pietrelcina, provincia de Benevento, a las 5 de la tarde del día 25 de mayo de 1887. Pertenece a una familia de 7 hermanos. Por 5 liras al mes va a la escuela con un maestro enemigo de toda creencia religiosa. Se trata de un sacerdote que había colgado los hábitos, vivía en régimen de concubinato. Un adivino de su pueblo le profetizó un día a nuestro protagonista que sería un gran hombre, arrastraría a mucha gente tras de sí y viviría muchos años. Aquel extraño vaticinio se ha cumplido fielmente. Desde muy pequeño sintió la inquietud religiosa y la necesidad de salvar almas. Su primer converso fue precisamente el sacerdote aquel que había colgado los hábitos, a quien debía sus primeras lecciones de latín y también sus primeras bofetadas. Con fervor iluminado le habló y convirtió en su lecho de muerte. Esto ocurría en el curso de su servicio militar, durante uno de aquellos numerosos permisos que le daban para convalecer de su estado permanente de enfermo. Al pasar por la casa donde vivía el antiguo maestro, encontró en el umbral de la puerta a una niña llorando. Su padre agonizaba abandonado de Dios y de los hombres. Francisco no pudo resistir la tentación y dio a consolarle. Arriba estaba la mujer, la mandó a la cocina y entró en la habitación. Lo que pasó entre ellos no se sabrá nunca, salvo que lo consoló con sus palabras y murió en sus brazos. Su inquietud religiosa y su extraordinaria piedad se manifestó en él desde los primeros años. La madre le sorprendía con frecuencia durmiendo en el suelo, con una piedra como almohada. Al oír una blasfemia, le llenaba de dolor y tenía que huir para esconder su llanto y su amargura. A los 11 años se ofreció a Dios y a su patrono, San Francisco, de quien llevaba el nombre.
¿Cómo le había surgido este deseo? Hay quienes afirman que influyó en él un hecho sorprendente que tuvo ocasión de presenciar en compañía de su padre. Fue en el año de 1896. Tenía, por consiguiente, 9 años. Horacio entró con su hijo en una iglesia, donde encontraron ante un altar a una madre con su hijo deforme en brazos. La madre pedía desgarradamente la curación milagrosa de su hijo. Horacio quiso salir huyendo de aquella dolorosa escena, pero el futuro Padre Pío no le dejó. La mujer, desesperada, después de implorar la curación, tomó al niño y lo arrojó al aire sobre la imagen diciendo: «Cúralo, haz con él lo que quieras». El niño cayó pesadamente sobre el altar y al recibir el golpe quedó curado. Aquel hecho produjo una gran impresión tanto en Francisco como en su padre. A juzgar a la correspondencia que se conserva del Padre Pío con su confesor, los dones carismáticos los recibió desde muy pequeño. Con frecuencia tenía visiones de la Santísima Virgen y de su ángel custodio. La gran sensibilidad de su alma y la impresionante debilidad de su cuerpo sorprende a su padre, que comprendiendo un día que la acompañaba con el ganado que no servía para los labores del campo, decidió autorizarle a fin de que entrase a un convento. «¿Pero de dónde sacaremos el dinero?», preguntó. «Iré a Nueva York y ganaré para atender tus estudios y tu salud». Sus primeras clases de latín las enseñaba un sacerdote enclaustrado, pero Francisco no le entraba nada. Todas las lecciones eran un fracaso. El maestro se dio por vencido y comunicó a los padres de Francisco que él era un fracaso. La madre no entendía lo que pasaba con el maestro, pues sabía que su hijo era inteligente. Intentó sosacarle y obtuvo una respuesta clarísima para que aquella madre que ya empezaba a comprender a su hijo. «Mi inteligencia será corta», le dijo, «pero su corazón es malo. Por eso no puedo aprender nada». Aquella fue la primera manifestación de ese don carismático de penetración de conciencias que ha hecho acudir a su confesionario a tantos penitentes ilustres, procedentes de muy diversos países. ¿Cómo pudo captar el estado de conciencia de su maestro, por lo que le producía un horror incompatible con escucharle cuando le hablaba? Aquí abro un paréntesis para decir de que el Padre Pío era muy famoso en la época de guerra porque muchos soldados acudían a este para mirarse como un espejo, porque ya él sabían que tenía este don de penetración de conciencia. Es como si tú te miraras al espejo y miraras tus propios pecados tal como son. Siguiendo con el relato, el maestro, al darse por vencido, su sueño de entrar en el colegio seráfico de los capuchinos se ha desvanecido. Pero el padre, en cambio, no admite el fracaso de su pequeño y decide hacer el viaje a América. Desde allí enviará
todo el dinero que pueda. Mientras tanto, su madre, tras unas breves lecciones de catecismo, le explica a un campesino, amigo de la casa, buscar a su hijo un segundo maestro. El segundo maestro, al saber que el primer maestro había fracasado, estaba a punto de rechazar el encargo que le pedía la madre de Francisco. Pero la madre insistía con fuerza, consiguiendo así su conformidad para hacerle una prueba simple. Los resultados son sorprendentes. Las lecciones del nuevo profesor las asimila Francisco con inesperada facilidad. El maestro no sale de su asombro, pero un día tiene que castigar a Francisco porque una niña ha recibido una carta de un pensamiento inocente de amor. Con la carta en la mano fue sorprendida por el profesor. Cuando preguntó por el autor de aquella misiva, un niño se adelantó y acusó a Francisco Forgione. Este enrojece ante la acusación, pero calla. El maestro le recrimina durante su comportamiento sin que el niño se disculpe. El verdadero autor siente entonces crecer su remordimiento y acaba confesando su falta. Aquel maestro tampoco llevaba una vida ejemplar. Había perdido la fe. Se conservan las cartas del padre en las que le escribe, una vez ordenado sacerdote, y le dice que reza por él todas las horas. Era muy joven cuando le manifestaron los síntomas propios de su delicada salud. Con frecuencia el termómetro denunciaba altas fiebres. Los médicos le reconocen y le encuentran varias anomalías, y entre ellas los pulmones tarados. También desde muy joven, cuando tenía 11 años, siente la misión extraordinaria para la que es llamado por Dios. Es una carta que se conserva de fecha 18 de agosto de 1918. Esto es un mes antes de recibir las llagas visibles. El padre Pío escribía en su diario aludiendo a aquella época. Sentía dos fuerzas que chocaban dentro de mí y me desgarraban el corazón. El mundo que me quería con él, pero Dios me llamaba para una nueva vida. El solo recuerdo de la lucha que se realizó dentro de mí me hiela la sangre. Mas mis enemigos, que son los tuyos, seguían tiranizándome, dislocándome los huesos y retorciéndome las entrañas. Al fin apareciste tú y ofreciéndome tu mano omnipotente me has llevado a donde me llamabas. Desde entonces has confiado a tu Hijo una misión grandísima que solo tú y yo conocemos. Sí, íntima y frecuentemente escucho tu voz que me exhorta: santifícate y santifica a los demás. El noviciado. El 6 de enero de 1902 fue admitido en el noviciado de los frailes capuchinos de Morcone, donde profesó el 22 de enero de 1903, pasando después al noviciado de San Elia de Piazzini. Su estancia en este es de gran ejemplo para todos y de gran sumisión hacia superiores.
Pronto aparecieron a la vista del maestro de novicios las anomalías propias de aquella alma excepcional y de aquel cuerpo llamado a vivir místicamente clavado en la cruz del Señor, consumido en un fuego devorador para rescatar almas del infierno. Uno de los frailes se dio cuenta de que el novicio vivía sin tomar alimento, sostenido solamente por la comunión. El maestro de novicios se resistía a creer la verdad de aquel misterio y para comprobarlo le prohibió comulgar. El hermano Pío obedeció fielmente, pero se sintió morir. Ante los resultados, el maestro suprime la prueba y el futuro estigmatizado recobra su fuerza alimentándose con el cuerpo de Cristo. Pronto surgen las persecuciones diabólicas, especialmente por la noche. Los frailes oyen el estrépito de su celda. Comprueban al día siguiente los papeles rotos, tinta derramada, las ropas de la cama por el suelo. Sobre su cuerpo aparecen también los magullamientos y los cardenales de aquella lucha inconcebible. Una noche de caluroso verano, nuestro fraile no puede dormir. Su celda está continua a la del hermano Anastasio y claramente escucha unos pasos de hombre recorriendo repetidas veces la habitación. Piensa que al hermano Anastasio le ocurrió lo mismo que a él. Noche de insomnio para ambos, comenta en su interior, y decide salir a la ventana y llamarle para charlar un rato. Pero al asomarse contempla algo que le hiela el corazón. Un monstruoso perro negro de gran tamaño clava sus ojos desorbitados sobre el pobre fraile y dando un aullido impresionante salta por la ventana y desaparece en la oscuridad. Otro día llama a la puerta de su celda el padre Agostino, director espiritual con el que mantiene correspondencia por vivir en otro convento. El hermano Pío lo recibe alborozado, aunque pronto encuentra algo raro en su mirada. Su sorpresa crece cuando le escucha las razones de su presencia. Empieza por reprenderle suavemente y acaba diciéndole de que no tiene condiciones para sacerdote y menos todavía para capuchino, que dado además de su estado de salud debe abandonar su vocación temporalmente. Aquellas palabras no se parecían en nada a los prudentes consejos que el mismo padre le había dado en su relación epistolar. Una sospecha cruza por su mente y sin abandonar su postura de humilde y amable comportamiento, le ruega implorar juntos la ayuda del cielo gritando: ¡Viva Jesús! El extraño fraile, que había adoptado la figura del padre Agostino, se resiste. El hermano Pío sigue rogando y en voz alta pronuncia santas invocaciones. Y al fin aquel extraño personaje da un grito y desaparece como por arte de encantamiento, dejando tras de sí un pestilente olor. Las enfermedades seguían minando su cuerpo. Según los médicos, corre el peligro de perder la vida. En sus cartas al confesor expresa reiteradamente el motivo de sus preocupaciones. Teme no alcanzar su deseo de ser ordenado sacerdote. Como una gracia especial, pide el privilegio que le adelanten su congregación sacerdotal, lo que obtiene tras haber hecho, por cierto, con una gran fiebre, los exámenes de teología en Benevento. Era el 10 de agosto de 1910.
El día de su ordenación sacerdotal redactó con su puño y letra las siguientes estrofas. Jesús, mi alimento y vida, hoy que tembloroso te elevo en un ministerio de amor, sea contigo para el mundo camino, verdad y vida, y para ti sacerdote santo y víctima perfecta. Francisco vuelve a su casa. Una vez ordenado sacerdote, se le envía a respirar los aires natales de Pietrelcina. Su estado de salud es cada vez peor. Siempre está enfermo y los compañeros de ahora, como aquellos otros del noviciado, rehuyen de su presencia, temiendo a ser contagiado. Así transcurren los años que van desde el 1910 al 1916, años de intensa y dramática correspondencia con sus dos directores espirituales, el padre Benedetto de San Marco y el padre Agostino. A la sombra del así presente don Salvador, que estaba al corriente de los dones excepcionales del padre, vive aquellos años actuando prácticamente como vicario del pueblo. Voluntariamente se somete a la disciplina y obediencia de don Salvador. Hasta sus cartas de dirección espiritual se las entrega antes para que las lea o al menos le dé el permiso de hacerlo. En una ocasión, don Salvador abre el sobre y aparece el pliego en blanco. El padre Agostino comenta, se ha confundido de sobre. Pero el padre Pío le dice, no, el enemigo me ha gastado una mala pasada. Esta es su carta y sé lo que en ella decía. Y antes del asombro de don Salvador, el padre Pío le explica el contenido de la misiva, que después tiene ocasión de comprobar escribiendo y contando lo sucedido al padre director. Otra vez, toda la cuartilla aparecía con una gran mancha de tinta negra. Don Salvador coge el hisopo, lo rocía con agua bendita y la inconfundible caligrafía del padre Agostino aparece clara y nítida. En uso de su don de profecía, le anunció a don Salvador que un convento capuchino se establecería en Pietrelcina más adelante. Y en efecto, el vaticinio se cumplía en el año de 1926. Las misas que él daba se prolongaban a veces más de lo debido, dado a sus arrobamientos místicos. Había ocasiones de que habían que llamar al arcipresente para que viera si estaba bien o estaba mal, ya que él caía inmóvil junto al altar y todos, extrañados, no sabían que él estaba en éxtasis. En el año de 1914, el padre general decidió no prolongar más el tiempo de su dispensa y obligarle al padre Pío, ante su estado de salud, al ser secularizado. Los superiores, que conocen la verdad de lo que ocurre con aquel santo fraile, influyen en su favor y logran convencer al general que suspenda la orden de momento. En este momento, y a la vista de sus continuas dolencias y sufrimientos, decide darle un sentido sobrenatural a su vida, ofreciéndose como víctima por la humanidad. Con ansia de sufrir, pide a él los males físicos que quiere quitar a los demás. A partir de este momento entra por las vías del más alto misticismo
y adquiere conciencia plena de su misión sobrenatural. El Señor escribe con fecha 20 de mayo de 1912, me deja deslumbrar claramente como en un espejo mi vida futura, que no será otra cosa que un continuo martirio. El Padre Pío en el ejército. Su misticismo, su sufrimiento y sus numerosas dolencias no le permiten eludir el servicio militar. En 1914 es llamado a filas. A principios de 1915 predice la entrada de Italia en la guerra. El 14 de septiembre de aquel año recibe los estigmas invisibles, o mejor dicho, se hace pública la realidad de estos estigmas, que a juzgar por estas cartas que manifestaron por primera vez en el año de 1910, cuando tenía 26 años. Eran visibles en cuanto no se habían abierto las llagas, pero con frecuencia los puntos dolorosos presentaban unas manchas rojizas fáciles de distinguir a simple vista. En la cabaña cubierta de paja que se había construido en un pedazo de tierra propiedad de su familia, donde se aislaba para rezar y sentirse arrebatado en éxtasis, ocultó a miradas ajenas, en donde se reveló por primera vez aquella estigmatización invisible, hecho que conmemora en una pequeña capilla levantada en dicho lugar. El día 6 de noviembre de 1915 se incorpora al Centro Militar de Benavento, de donde parte su destino, ingresando el 10 de diciembre en un regimiento de sanidad de Nápoles. A los 8 días se le excluye temporalmente del servicio por razones de salud, volviendo a Pietrelcina, donde reside desde el mes de diciembre de 1915 al febrero de 1916. Su función en el ejército fue como enfermero, pero siempre estaba con malas condiciones de salud. La guerra ha despoblado los conventos, por eso su presencia es necesaria en la orden, donde se hace cargo de la dirección espiritual de los jóvenes del colegio seráfico. A partir de este momento, su vida transcurre en San Giovanni Rotondo, pero su expediente de servicio ha sufrido un extravío burocrático y es considerado desertor. Reclamado por vía militar, vuelve a Nápoles, donde la confusión se aclara. La acusación era ciertamente grave, desertor en tiempos de guerra, pero el padre enseñó su permiso de 6 meses hasta nueva orden, y la orden nueva no la habían recibido hasta aquel momento. El oficial comprueba el hecho y después de declarar la inocencia del acusado, procede el expediente. Le envían a un nuevo conocimiento médico. El comandante, sin estudiar su caso ni recibirlo siquiera, le declara útil para servicios de retaguardia. Y en el mes de agosto de 1917 se incorpora a la fila hasta finales de noviembre, en lo que lo licenciaron. El uniforme militar lo vistió durante 100 días. Muchas veces recordará esta época con verdadero terror. Durante aquellos días de vida en el cuartel fue objeto de burlas continuas de sus compañeros, víctima de toda clase de novatadas y ofensas, realizando los trabajos más indignos y siendo ofendido y molestado por cuanto convivían con él. A todo este trato hay que añadir el sufrimiento de sus estigmas invisibles, de sus dolores de tórax y cabeza permanente, de las
blasfemias y comentarios groseros que llegaban continuamente a sus oídos. Por otra parte, lleva a tiempo que apenas come ni duerme. Su vida en el cuartel es pues una auténtica vida de calvario, pero al final es declarado inútil y licenciado definitivamente. Las fichas clínicas de los reconocimientos a que fue sometido el Padre Pío en los diferentes hospitales de Nápoles se hicieron desaparecer por orden superior en el mes de septiembre del año de 1943. En la lectura de sus cartas íntimas de esta época ya se relatan las medievales y para el hombre de mundo incomprensibles luchas contra Satanás. Contra el Padre Pío se lanzan desde muy joven las legiones del infierno. La descripción de los tormentos que le hace vivir y las visiones que torturan en su mente y en su cuerpo recuerdan los impresionantes relatos del santo cura de Ars. Como este decía: los amigos predilectos de Dios son siempre los que mejor conocen al diablo. De este modo damos por concluido este relato del fragmento de este libro sobre el Santo Padre Pío de Pietrelcina. De aquí en adelante, pues, como todos sabrán, tuvo una vida de claustro, de conversión, de muchas visitas célebres, entre ellas el Santo Papa Juan Pablo II, que le dijo a este que algún día será Papa. Pidámosles al Santo Padre Pío que nos ayude cada día de nuestra vida a llevar nuestra cruz, así como Él llevó la cruz de los santos estigmas de nuestro Señor Jesucristo por la conversión de este mundo tan malvado y tan corrompido que hay en nuestro presente. Así que pidámosles a Él su santa intercesión con nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, déjame tu comentario acerca de este Santo Padre Pío que nos llena y nos trae un consejo de vida, de darnos todo por nuestro Señor Jesucristo, por el reino de Dios. Si te gustó el video, también dale like, comparte y nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga a todos. Amén.